¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Eliad González. Un gusto verles por aquí en el blog Amanecer. Y estamos continuando. Esta es la octava sesión ya en torno a la vida y sobre todo la enseñanza de San Silvano del Monte Athos desde la mano de su discípulo el archimandrita Sofroni. Solo para recordarles que estamos siguiendo esta versión, que es el libro con dos partes, publicado en la editorial Encuentro, y que la primera parte, que es la que hemos estado revisando durante estos 8 sesiones, es como el tratado que escribe el archimandrita Sofroni después de que recupera los escritos de Silvano de manera póstuma. Después ya viene la segunda parte, que la veremos en su momento, que justamente ya tiene más que ver con los escritos de Sofroni. Ahora vamos a revisar en esta sesión y antes pues les pongo por acá la playlist de todos los videos anteriores porque es fundamental que si ya están en este octavo video pues hayan visto los anteriores. Claro que digamos, con esto ustedes pueden ver cualquiera de los videos por separado y van a sacar fruto, estoy seguro, pero pues si los siguen en orden, pues van a ir captando muchísimo más el mensaje. Bien, les decía que el tema de esta sesión, que es la luz increada, sobre todo, también se van a mezclar otras cosas, es un concepto, una noción fundamental de la teología espiritual ortodoxa. Es un concepto que no está realmente presente en la teología mística occidental, estoy hablando del cristianismo occidental, de pues, los grandes personajes que conocemos, pues a partir sobre todo pues del siglo XII, XIII, ¿no? Donde ya están separadas las dos iglesias. No vamos a encontrar este concepto pues en los místicos occidentales, pero en los místicos orientales va a ser fundamental, ¿no? Y es ahí pues una justamente teología diferente. Vamos a entender un poquito, si bien no es el objetivo de este video explicar pues a fondo este concepto o esta experiencia, porque además nos supera, vamos a seguir sobre todo la exposición de Sofroni en el libro. Y bien, lo primero que habría que decir es que esta energía o energía increada o luz divina es lo que experimentamos de Dios. Va a ir quedando un poquito más claro esto. Se trata de la sensación de la presencia de Dios, pero es una sensación inmaterial. No es una sensación como quien siente, por ejemplo, el calor cuando pone sus manos al fuego o el frío cuando sale en medio del invierno, sino que es inmaterial. Fíjense, esta cita dice, el hombre tiene en ese momento, en el momento donde capta la luz divina o la energía increada, una conciencia de ser más lúcida y más profunda que en momento alguno de su vida ordinaria. O sea, es decir, en ese momento donde recibe la luz divina, es más consciente de su ser, de su propio ser, de su ser interior, de su ser profundo, que en la cotidianidad, ¿no? Son estos momentos de especial particularidad donde sentimos que somos, sentimos una densidad ontológica, me gusta decir, en donde sentimos que somos, ¿no? A veces esta sensación está totalmente dispersa por nuestras distracciones y por los avatares de la vida cotidiana, pero hay momentos en la vida en que sentimos que somos y allí tiene que ver con esta luz. Se olvida, dice, al propio tiempo de sí y del mundo, inmerso como está en la dulzura del amor divino. Es muy interesante porque nos está diciendo que son momentos en donde está más consciente de su propio ser y al mismo tiempo, de forma paradójica, se olvida de sí mismo y del mundo, porque justamente está, como diría Teresa, engolfada en Dios el alma, ¿no? Y tiene que ver con eso. Ahora, esta luz divina, esta experiencia no depende de condiciones más allá de sí misma. Por eso es increada y en ese sentido, como veíamos en el video anterior, no puede ser fabricada ni producida por nuestros esfuerzos ascéticos. Nosotros no podemos hacer que esta luz aparezca. Simplemente podemos disponer el corazón para poderla captar cuando está allí, que es siempre, pero digamos, la captamos con mayor densidad en ciertos momentos. Esta luz es la que nos permite realmente ver y contemplar los misterios divinos. Es la luz a través de la cual vemos a Dios, por decirlo con estos términos, ¿no? Y no se alcanza,
veíamos ni con el razonamiento ni con técnicas de respiración y de posturas de ningún tipo, sino que solamente, nos dice Sofroni, y de ahí con Salsimbano, mediante la compunción, que ya veíamos en videos anteriores, por eso digo, hay que verlos, en qué tiene que ver esta compunción, este arrepentimiento, este don de lágrimas, esta unión del intelecto con el corazón. Bien, entonces esta luz divina va a provenir siempre de Dios, siempre viene de Dios. Se puede a veces confundir con iluminaciones o experiencias que a veces sí son fruto de nuestro esfuerzo. Y eso ya hablábamos bastante la sesión pasada, ¿no? Como, claro que a través del esfuerzo humano, a través de nuestro esfuerzo ascético, podemos alcanzar estados de conciencia, estados espirituales que son buenos, que son profundos, que son, digamos, también de mucho fruto. Pero captar esta energía increada, captar esta luz divina, no es proveniente de ningún esfuerzo nuestro y a veces confundimos iluminaciones que tenemos con eso. Y ese es el gran riesgo, ¿no? Confundir una experiencia espiritual interesante, buena, que podamos tener gracias a lo que vamos cultivando de silencio y soledad, de amor a los demás, confundir esas iluminaciones, esas experiencias, con la experiencia, ¿no? Y entonces ahí está el riesgo. No dice Sofroni. En el transcurso y después de la visión, ¿no? Y esto es como para distinguir una cosa de la otra, estas iluminaciones fruto de nuestro esfuerzo a las que realmente vienen de Dios. En el transcurso y después de la visión, el alma queda embargada de una paz profunda y de un dulce amor divino que la desapegan de todo deseo terrestre, del deseo de gloria, de riqueza, de felicidad y aún del deseo mismo de vivir. Todo le parece insípido y no aspira a otra cosa que a la infinitud viviente de Cristo, en quien no hay ni comienzo ni fin, ni tinieblas ni muerte. Estos elementos, por lo tanto, son los que tendríamos que estar buscando en una experiencia, pues en ese sentido, fruto del contacto con la luz divina. Se le llama luz también tabórica o luz del Tabor y su función, lo que produce en nosotras, en nosotros, es la deificación, ¿no? El proceso de la teosis. Por eso se dice, y en esto la mística oriental, la mística del cristianismo oriental lo subraya bastante, el cristianismo no es una gnosis. No se trata de un proceso de conocimiento, digamos, de orden gnóstico, de iluminación del intelecto meramente, ¿no? De alcanzar una suerte de iluminación. Se trata de una teosis, de irnos deificando, ¿no? De ir asimilando la vida divina en nuestra propia manera de vida, interna y externa. Entonces, aquí pues preparé pues sí, unas gráficas muy hechas en casa, ¿no? Muy artesanales, por decirlo en esos términos, como para explicar un poco algunos elementos que me parecen importantes. Digamos que está Dios, ¿no? Está la divinidad y ponemos el triángulo haciendo pues referencia a este símbolo pues tradicional que tiene que ver con la Trinidad, etcétera. Y Dios, en un acto de creación, crea a la persona humana, a esta hipóstasis humana, ¿no? Es decir, a la persona de carne y hueso, a ti, a mí, a todo mundo, nos crea. Y en este acto de creación, que es puro acto de amor, kenótico del Padre, sigue actuando en su criatura. Entonces, en la visión de la mística, yo diría cristiana en general, pero hablando aquí ortodoxa, Dios no es un Dios que crea y se desentiende del mundo o se desentiende de su creación. Al contrario, sigue operando, sigue actuando en nuestro interior, invitándonos, seduciéndonos, llamándonos, invitándonos constantemente a la vida plena. Otra cosa es que no le hagamos. Dios no es intervencionista, pero sí está constantemente llamándonos. Entonces, Dios crea a imagen y sigue actuando para que logremos la semejanza. Entonces, cuando la persona responde, porque Dios necesita el sí divino, esto es fundamental, se crea
la unión de voluntades, ¿no? Entonces, con esta gráfica medio chusca, es la que, de alguna manera, como seguir enfatizando esto que he estado queriendo decir en todos estos videos, como de esta mistagogía o pedagogía divina, digámoslo ahora un poco más teológico con Sofroni. Entonces, en el proceso de la deificación, Dios es el principio activo, como lo pudimos ver, y la persona, el sujeto, el ser humano, es el principio pasivo. Pero no es una pasividad negadora de sí misma, no es una pasividad alienante, sino que es una pasividad que requiere del consentimiento de la persona. Para que Dios pueda actuar en nuestro interior, requiere nuestro sí. Por eso es la unión de voluntades, que es, al final del día también, la unión de libertades, que es la comunión amorosa, el sí de ambas partes. Y dice aquí Sofroni, la diferencia entre el acto inicial de la creación y su última etapa, es decir, del acto de creación según la imagen y la otra, la última etapa que es la adquisición de de la semejanza, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros videos, es la deificación de los seres personales. Una cosa es crear un ser personal y ahora que este ser personal se deifique. Y he allí como esta sabiduría y amor divino de crearnos a la imagen, capaces de llegar a la semejanza a través de este sí que decimos al proyecto amoroso de Dios. Aquí entra otro tema, ¿no? Otro tema que llega en la exposición de Sofroni, que tiene que ver con la impasibilidad y la trascendencia. Entonces, Dios va a ser impasible, Dios es impasible, pero no es inerte. Es decir, Dios no cambia, pero no es inerte, es dinámico. No, no hay, digamos, división, no hay contradicción, no hay imperfección, por poderlo decir de estas maneras en Dios, pero eso no significa que Dios sea un absoluto desentendido de todo y que simplemente por allí flotando, disfrutándose a sí mismo, ¿no? Dios es un principio, es dinámico, es dinamis, es amor, y participa en la vida de su criatura, ¿no? Que es lo que veíamos. Vive y se duele de la tragedia del mundo. Y he aquí una frase que me encanta, ¿no? Una cita que es muy linda de Sofroni. Dice, Dios ama al mundo, obra en el mundo, viene al mundo, se encarna, sufre e incluso muere en su carne, pero sin dejar de permanecer inmutable en su ser supracósmico. Esta diferencia va a ser importantísima para entender a qué nos estamos refiriendo con la luz divina, la energía increada. No crean que estamos saliéndonos de tema. Es esta distinción o esta paradoja que nos está diciendo la teología mística oriental. Dios es al mismo tiempo inmutable y al mismo tiempo totalmente entregado, que se encarna, ¿no? ¿Cómo es posible esta contradicción? ¿Cómo es posible que se duela del mundo, que ame y al mismo tiempo sea impasible e inmutable? Pues bien, eh, si la impasibilidad de Dios es el modelo de la impasibilidad de la Z, así también la impasibilidad de la Z, como la de Dios, no es una impasibilidad fría, de fría indiferencia o de despreocupación por la existencia, sino que es vida en el Espíritu Santo, vida de entrega, vida amorosa. La esiquia, el esicasmo, nace del arrepentimiento y de un movimiento interior por seguir los mandamientos de Cristo. La humildad, el amor a los demás, el amor al prójimo, particularmente a los enemigos. Y en este camino uno se despoja de toda imagen y se une a la persona con Dios. En esta impasibilidad, en donde ya no hay estas diferencias, sino que ya somos a imagen y semejanza, ¿no? Que tiene que ver con la contemplación, en donde ya nos hemos purificado de todo lo que no es Dios y nos hemos deificado. Por eso, según esta tradición, la vida espiritual, en buena medida, tiene que ver con eso, con irnos haciendo más como Dios. No en el sentido esencial, pero sí en el sentido de imagen y semejanza, de participar en esta vida divina y en ese sentido ser divinos, ser divinas, porque vivimos de la misma dinámica. Pero para eso tenemos que purificarnos de todo aquello que nos impide ser hojas transparentes que pueden transparentar la luz divina. Y entonces ahora sí, aquí viene pues más en torno a esta luz divina o la energía.
es la diferencia entre la energía y la esencia divinas. La energía es el acto divino, es su comunicación, su presencia. En cambio, la esencia es lo trascendente, lo inmutable, lo incomunicable, es el misterio divino. En la encarnación se nos hizo conocer la energía, el acto divino, pero no la esencia, que continúa siendo misterio. Entonces, esta es la manera en que la teología mística oriental ha logrado como tratar de explicar este misterio en donde Dios permanece siendo totalmente trascendente y sin embargo totalmente también actuante en la vida de las personas y en la vida del mundo. Porque entonces, según esta explicación, lo que actúa es la energía, el acto divino, pero la esencia permanece inmutable. De allí salta Sofronia el tema de la santidad, que ya, digamos, nos ha ido de alguna manera dando unos pincelazos en otros apartados. El ser humano creado a imagen es llamado a vivir según la semejanza, lo que hemos venido diciendo. Y en ese sentido, entonces, si se trata de una deificación, la santidad no es un asunto ético de ser meramente buenas personas, lo cual estaría muy bien que por lo menos lo fuéramos. La santidad es ontológica, es la vida en el Espíritu Santo. En otras palabras, la santidad no repercute o no se juega meramente en nuestro actuar, sino a nivel de nuestro ser, en lo que somos. Ahí está el meollo del asunto. Y en ese sentido, entonces, volvemos al pilar de la oración. La oración esicasta, que ya veíamos en otras ocasiones de qué se trata, esiquia, que tiene que ver con esta impasibilidad, esta soledad, este sumergirnos a las tinieblas de la luz increada, que son tinieblas justamente porque no podemos captar la luz con nuestros sentidos, porque allí no hay imagen y nuestros sentidos los que captan y lo que producen son imágenes. Y como esta luz no las produce porque es inmaterial, la captamos como tinieblas. De allí, imposible no recuperar toda la tradición apofática también de la mística occidental, como Juan de la Cruz y su noche oscura, que es oscura por exceso de luz y no por ausencia de luz. Entonces, en la oración, como Dios es impasible, es sin imagen, porque es absolutamente trascendente en su esencia, a través de la oración del corazón, a la oración de la compunción, nos purificamos de todas estas imperfecciones para sumergirnos en estas tinieblas divinas en donde nos vamos asemejando a Dios en esta simplicidad. Acuérdense que monje viene de monos, que significa también unidad, simplicidad, ¿no? Y entonces, conforme nos vamos haciendo así simples, como Dios es simple, unificado, sin imperfección en sí, nos vamos también haciendo a semejanza suya. Con esto terminamos entonces esta racha de videos. Todavía no hemos terminado ni siquiera el tratado, ¿no? Vamos a poquito más a la mitad y ya llevamos 8 videos de San Silvano. Tengan paciencia, yo creo que seguimos disfrutando, seguimos alimentándonos de estas enseñanzas tan bellas de este personaje, pues tan desconocido, por lo menos aquí en Occidente. Espero que estos videos sigan nutriendo su fe, nutriendo su espiritualidad, su vida mística, les inviten a profundizar en la vida de oración y esperen próximamente más videos continuando este comentario a este libro tan maravilloso y las enseñanzas de estos dos personajes, San Silvano del Monte Athos y su discípulo el archimandrita Sofroni. Mi nombre es Elías González, les invito a que le den like a este video, que lo comenten, que lo compartan y sobre todo que se suscriban aquí al blog Amanecer. Es un gusto tenerle con nosotras, con nosotros. Esperemos verles la próxima ocasión. Bendiciones.